Empecemos entonces. Hoy día vamos a ver dos lecturas, como ya les adelanté hace un rato, y son lecturas que pueden ser un poco complicadas, pero solamente nos importa el núcleo, es decir, el espíritu, lo que quieren decir los autores o sus ideas centrales, no, no nos importan mucho los detalles, en realidad. Entonces, vamos a separar primero, vamos a hablar primero de Menger y luego vamos a hablar de Warras. Empecemos con Menger. Entonces, Menger, como se dan cuenta, ya es más cercano, ¿no? Porque ya es siglo XIX, siglo XX, ya no era tan antiguo como Marx o Smith, ¿no? Que ya son mucho antes. Y lo curioso de Menger es que no es economista en sí, sino es abogado y periodista, y tiene quizás una mirada más fresca de lo que es la economía. Habíamos visto que algunos autores ya estaban empezando a escribir de forma un poco matemática, con más fórmulas, de una forma más abstracta y lógica. Entonces, eso hablábamos de la escuela marginalista, ¿no? Entonces, Menger también va por ahí, pero con una mirada un poquito más fresca y aporta con algunos conceptos. ¿Qué es lo que contribuye? Básicamente ayuda a los marginalistas y centra sus ideas en la formación de la escuela de Austria. Los marginalistas en realidad empezaron en Austria, o bueno, los más conocidos empezaron en Austria. Varios de los que estudiaron en Austria con esas ideas luego llegan a otras partes de Europa, principalmente Inglaterra, después Francia, y luego recién de varias décadas llegan a Estados Unidos, y una vez que llegan a Estados Unidos las ideas se vuelven el mainstream, ¿no? Lo estándar en el mundo. Su libro se llama Principios de Economía Política, y en ese texto cuestiona las teorías de valor basadas en costos de Smith y Ricardo. Smith y Ricardo, si bien es cierto, entendían el valor de diferente forma, no igual, pero básicamente el valor de las cosas estaba en gran parte determinada por los costos, ¿no? Costo de mano de obra o quizás costo de capital, ¿no? Pero básicamente el precio o el valor de las cosas en su mayoría determinado por los costos. Hoy en día, si venimos al mercado actual, eso ya no es tan cierto, ¿no? Hay cosas que cuestan muy poco, pero que valen un montón en el mercado. No sé, simplemente con eso las criptomonedas, ¿no? No valen nada en realidad, no tienen un valor intrínseco, pero en un momento su precio fue altísimo, ¿no? Y entonces, no necesariamente las cosas hoy en día tienen su precio eh, determinado básicamente por sus costos, sino por otras cosas, como, no sé, preferencias, eh, escasez, especulación, un montón de cosas. Por tanto, esas ideas, el valor de Smith y Ricardo ya no son tan actuales, ¿no? Veamos el capítulo 2, creo que también tenemos que ver el capítulo 3. No solo el 2, solo 2, ¿no? Ya. El capítulo 2 se titula Economía y Bienestar Económico. Lo interesante es que bienestar económico ya empieza a aparecer. Ese término bienestar económico ya empieza a aparecer en algunos textos. Antes se hablaba de satisfacción. Cuando estábamos hablando de Smith, el término exacto en inglés tiene que ver más con satisfacción que con bienestar. Bienestar es una palabra ya que viene mucho después. Entonces dice, las necesidades surgen de nuestros instintos y estos se enraizan en nuestra naturaleza. Es decir, las necesidades, lo que nos da utilidad, lo que nos da bienestar, es algo natural. No se crea en teoría, ¿no? O sea, simplemente viene con nosotros. Eso seguro lo van a ver ustedes un poco desfasado, ¿no? Porque hoy en día el marketing, por ejemplo, se ocupa de crear necesidades, ¿no? Yo no necesito comprarme una zapatilla de marca, no sé, Louis Vuitton, porque no está en mi naturaleza, pero el marketing hace que quiera comprarlo, ¿no? Pero eso ya es muy actual, ¿no? En la época de Menger no. En la época de Menger la mayoría de
de necesidades son necesidades naturales que vienen con el hombre, ¿no? La necesidad de comer, la necesidad de entretenerse, la necesidad de, eh, no sé, comunicarse. ¿Qué más? La preocupación de los hombres para la conversación para la conversación, porque dice ahí, la conservación de su vida y de su bienestar se convierte en la preocupación para cubrir sus necesidades. Entonces, básicamente, la preocupación de las personas está en satisfacer esas necesidades. Por tanto, va a decir que la mayoría o el total de actividad humana se va a desarrollar en torno o alrededor de satisfacer necesidades. Entonces, por eso exactamente es que los hombres van a buscar disponer de los medios necesarios para satisfacer esas necesidades que nacen o que vienen naturalmente con la persona. Entonces, dicho eso, hay que definir qué es necesidad humana, hay que ver que esa necesidad humana necesita, eh, la persona necesita medios para satisfacerlo y por tanto necesita riqueza. Entonces hay que definir riqueza. Por eso acá viene riqueza. Entonces veamos lo primero. ¿Listo? Necesidades humanas. Entonces, ¿qué son las necesidades humanas? ¿O cómo las ordena Mendler? Las necesidades de bienes del primer orden son aquellas que pueden ser inmediatamente empleadas para la satisfacción humana, ¿no? Lo más básico, agua, alimentos, todo ello. Dentro de las necesidades humanas se considera la previsión sobre el espacio temporal. Sobre este no siempre hay certeza, es la variable incertidumbre. Todo lo que ustedes hacen en Microeconomía 1, en Introducción a la Micro, si ustedes se dan cuenta, son modelos donde la persona vive un solo periodo, ¿no? Decimos, la persona consume bien X, bien Y, usualmente hacen utilidad, consumo bien X1, X2, pero estamos diciendo que la persona solamente vive un periodo. Exactamente por eso es que la persona tiene que gastar todo su ingreso de una sola, ¿no? Por eso hay la igualdad. Si eso no fuera igualdad, por ejemplo, sería así, mayor, estaríamos hablando de que la persona está gastando menos de lo que tiene como ingresos. Y eso sería un ahorro, ¿no? Pero resulta que en ese curso de micro, en Introducción a la Micro, no utilizamos esa desigualdad porque la persona no tiene incentivo para ahorrar porque vive un solo periodo. Eso no es realista, ¿no? En realidad las personas lo que buscamos es eh, distribuir nuestro consumo en el tiempo, ¿no? Evidentemente hay incertidumbre, puede ser que hoy tenga empleo y tenga un buen salario, pero en unos meses no sé si me voy a enfermar o ya no voy a tener empleo. Por tanto, en esa búsqueda de satisfacción de necesidades humanas, no solamente vamos a buscar consumir la mayor cantidad hoy, sino también distribuir el consumo a lo largo del tiempo, ¿no? Y de eso viene lo que ya les comenté alguna vez, la suavización del consumo, ¿no? Las personas siempre tendemos a consumir más o menos lo mismo, a pesar de que podamos tener más ingresos, ¿no? Si me duplican el sueldo mañana, no voy a almorzar 2 veces, ni voy a cenar 2 veces, ni voy a vestir el doble de ropa que he visto, ¿no? Sino que voy a seguir consumiendo lo mismo, de modo que si en algún momento mis ingresos se caen, voy a poder disponer de ahorro. Entonces hay que tener en cuenta eso, y es algo que quizás con Smith no era explícito. Explícitamente Smith nunca decía eso. Una vez que uno satisface esas necesidades de primer orden, recién uno puede pensar en otro tipo de necesidades. Pues la necesidad principal de la persona es mantenerse con vida, y una vez que satisface eso, recién va por actividades adicionales como, no sé, como entretenimiento, como ir a ver un partido, como leer un libro. Lo primero es satisfacer necesidades básicas y luego vienen las necesidades adicionales que van a ser satisfechas con estos bienes de orden superior. ¿Qué más? Okay, eso es lo más importante. Okay. Ahora veamos las cantidades disponibles. Es la sección 2. A ver qué dice. El conocimiento de la necesidad de bienes de los periodos de tiempo por venir se nos aparece como el primer presupuesto de toda actividad humana sobre la satisfacción de necesidades. Es decir, una persona cuando estaba
decidiendo qué consumir y cómo consumir, qué cantidad consumir, no solamente está pensando en cuánto necesita hoy, sino en cuánto va a necesitar en el futuro. Por eso dice, el conocimiento, las necesidades de bienes en los periodos del tiempo por venir, se nos aparece como el primer presupuesto. Entonces, no solamente hay que prever qué necesito hoy, sino en todos los periodos que pienso vivir en el futuro. Y ustedes dirán, pero ¿cómo voy a saber cuánto voy a necesitar de consumo acá de 20 años, acá de 30 años? Y sí, hay incertidumbre en eso, pero la repetición de la vida en varios periodos nos da como una cierta experiencia, ¿no? Si, por ejemplo, hace 2 años yo calculaba de que este año iba a necesitar 2.000 soles para vivir y sé que se cumplió ese presupuesto, entonces estoy seguro de que estoy calculando bien, ¿no? Si por el contrario hace 2 años calculaba que hoy iba a necesitar 2.000, pero en realidad ahora que llegó ese tiempo necesito 5.000, entonces calculé mal, ¿no? Es como que yo estoy ensayando mis pronósticos una y otra vez y voy refinando esos pronósticos. Entonces, con esos pronósticos cada vez más refinados, más mejorados, ya puedo tener una cantidad que en teoría debería ser más exacta a lo que de verdad voy a disponer en tiempo. Entonces, ok. Y acá viene intercambio. Resulta, ustedes imaginen esto, yo produzco manzanas y en este periodo yo cosecho 1.000 manzanas, ¿no? Y en el periodo de hoy me voy a comer 20 manzanas porque es lo máximo que puedo consumir. Con eso estoy satisfecho, feliz. Si como 21 manzanas, ya me va a hacer daño las manzanas, no necesito comer más manzanas. Pero yo sé que mañana en el periodo T1 también voy a necesitar como de 20 manzanas. Y en el periodo T2, T más 2, voy a necesitar también 20 manzanas. Pero esas 1.000 manzanas no las puedo guardar para el periodo T más 1 ni para el periodo T más 2, se van a malograr, ¿no? Entonces yo necesito trasladar el consumo en el tiempo, pero resulta que la mayoría de bienes de primer orden son bienes perecibles, o bienes que no se van a mantener en el tiempo. Y exactamente por eso existe el intercambio. El intercambio me permite reemplazar o cambiar esos bienes por cosas que sí se pueden mantener en el tiempo. Por ejemplo, en el periodo T me comí 1.000 manzanas, coseché 1.000 manzanas, me comí 20, me quedaron 980, que no las puedo guardar porque se van a malograr. Entonces las cambio por algo que no pierda valor y que no se malogre en el tiempo. No sé, por un lingote de oro, ¿no? Una moneda de oro. Y con esa moneda de oro, que no se va a malograr en el tiempo, en el periodo 2, yo puedo agarrar parte de eso y comprar lo que necesite, ¿no? Entonces, esta necesidad de trasladar consumo en el tiempo hace que yo necesite intercambiar mis cosas por otras cosas que no sean perecibles. Y además, si yo produzco solamente manzanas, las personas no solamente viven de manzanas, ¿no? Sino también de otros bienes. Entonces, si yo, por ejemplo, produzco manzanas, pero también necesito panes, también necesito computadoras, también necesito, no sé, mermelada. Sería muy ineficiente que yo busque a un productor de panes y le intercambie manzanas, ¿no? Tengo que buscar a un productor de panes que esté dispuesto a cambiar sus panes por manzanas. Y tengo que buscar a otro que produzca computadoras que quiera consumir manzanas y quiera intercambiar conmigo. Y luego tengo que buscar a alguien que produce mermeladas y que quiera intercambiar por manzanas. Eso es totalmente ineficiente, ¿no? Tendría que buscar un proveedor de cada producto que quiera lo que yo produzco. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que acá en el centro va a estar el dinero, ¿no? Entonces, las manzanas las transformo por dinero
y recién el dinero las transforma en los demás bienes, porque cualquier productor de cualquier bien va a aceptar dinero, ¿no? Entonces, eso hace posible que las transacciones, el intercambio, sea más intenso y sea necesario si yo quiero satisfacer todas mis necesidades. ¿Preguntas, chicos? A ver, sección 3. El origen de la economía humana y los bienes. Entonces, los bienes económicos, ustedes seguro eh, ya, bienes económicos. Quería hablar de la tipología de bienes, pero creo que no viene al caso. Después lo podemos ver. A ver, la mayor parte de los bienes se caracteriza porque su necesidad es superada por la cantidad disponible. Pues, esta es una definición todavía un poco arcaica, ya no se utiliza hoy, pero tiene un montón de sentido. Los bienes económicos se pueden llamar económicos solamente cuando su cantidad disponible es menor, pero es menor a la cantidad necesaria que la gente pide. Un ejemplo contrario, no sé, el agua, ¿no? La cantidad de agua disponible es mucho mayor a la cantidad de agua necesaria o agua demandada por la gente. Por eso es que el agua no es un bien económico, ¿no? Al menos para Menger no es un bien económico, porque hay tanta agua que no tiene sentido ponerle un precio porque es de libre disponibilidad para todos. Un bien económico tiene que ser escaso, de modo que haya una puja de personas, un montón de personas que quieran acceder a ese bien que es escaso, ¿no? Entonces, en ese sentido, no todos los bienes van a ser económicos, por tanto, no todos los bienes van a ser transables. Otro aspecto que se toma en cuenta para definir un bien económico es la cualidad del bien y su conservación. Entonces, hay bienes que según su cualidad no pueden ser determinados como económicos. Por ejemplo, no, una casa es un bien, ¿no? Es un bien inmobiliario, es un bien. Es un bien económico mientras esa casa sea habitable, sea usable. ¿Qué pasa si hay una casa que por su calidad o sus cualidades no es habitable y no se puede usufructuar, no se puede usar? ¿No? Por ejemplo, descubren que debajo de esa casa hay un vertedero de basura y por tanto es contaminante y al final, como está sobre un relleno de basura, se va a hundir con el tiempo. Ese bien se convierte en no económico. No se, por sus cualidades no se puede aprovechar. Entonces, un bien económico, por un lado, tiene que ser no abundante, por otro lado, tiene que tener cualidades que se puedan aprovechar en el uso y que se puedan conservar, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de conservar, eh, ustedes imaginen lo siguiente, otra vez con las casas, ¿no? Yo tengo una casa en un país con dictadura, pero no hay la, las instituciones que me respalden que el derecho de propiedad que tengo sobre la casa no se va a poder conservar. Entonces, ustedes comprarán una casa en un país donde la justicia es tan mala que me pueden quitar la casa, alguien puede venir y se entra a mi casa y pone sus cosas y nadie hace respetar mi derecho de propiedad. No, no. Entonces, ese bien sí es aprovechable, es escaso, pero no puedo conservarlo. En el tiempo hay como que es etéreo. En cualquier momento me lo quitan, en cualquier momento desaparece mi propiedad. Entonces, para que sea un bien económico, de vuelta, tiene que ser escaso, tiene que haber poca disponibilidad de eso, tiene que tener cualidades que hagan que sea aprovechable y pueda satisfacer necesidades, y por otro que se pueda conservar en el tiempo.
Y exactamente porque las cosas son no abundantes, las personas tenemos que decidir cómo utilizar esas cosas, ¿no? Por eso es que decimos que tenemos medios escasos para un montón de necesidades. Es una de las, de, quizás de las características del hombre en toda la vida, ¿no? Tenemos que decidir qué necesidades satisfacer y qué no. No sé, yo tengo un sueldo de 500 soles y tengo 1000 necesidades. Quiero viajar, no sé, a México, a Tailandia, no sé. Pero no puedo satisfacer todas las necesidades porque tengo restricciones. Entonces tengo que ver qué cosas satisfacer y qué no satisfacer. ¿Qué más? Acá está el bien que les puse del agua. Acá está lo mismo que ya les dije. Las cantidades y cualidades. Ya. ¿Qué más? Entonces, todos los bienes que hemos visto o que he caracterizado son económicos, ¿no? Pero también van a haber bienes no económicos. Esos bienes no económicos, nadie los va a querer intercambiar, nadie los va a producir, pero a veces también son necesarios, ¿no? Por ejemplo, el aire es un bien no económico, pero que al fin y al cabo es necesario, ¿no? Y bueno, acá lo que les va a explicar es que hay bienes que siendo económicos pueden pasar a ser no económicos y al revés, bienes no económicos que pueden pasar a ser económicos. Un ejemplo clarísimo es el petróleo. El petróleo, hasta hace, no sé, exagerando, 200 años, era literalmente un estorbo para la gente. O sea, no tenía valor, no tenía precio. Si había petróleo en tu territorio, era una mala señal porque no podías producir eh, alimentos ni vegetales, nada puedes producir, ¿no? Entonces, el petróleo nadie lo quería, no valía nada, era un bien no económico. Recién cuando se creó la tecnología que permitía convertir el petróleo en energía, se convierte en un bien aprovechable y por tanto en un bien económico. Entonces, que un bien sea económico no depende de sus características en sí, sino depende de muchos otros factores. En este caso, de la tecnología, ¿no? De la tecnología que hizo que esa cosa que no era servible se vuelva un recurso muy valorado, ¿no? Exactamente por eso acá nos dice, el carácter económico de un bien no es innato, está sujeto a circunstancias. En este caso, la circunstancia es que la tecnología permite transformar el petróleo en un recurso. Acá, por ejemplo, aumento en población puede ser otra circunstancia. Hasta antes de la revolución industrial, por ejemplo, las tierras de cultivo no valían casi nada. Literal estaban botadas. Uno podía caminar por, por Europa y preguntabas de quién es esta tierra y nadie te respondía. Porque había tantas tierras que nadie se le ocurría poner un cerco, nadie se le ocurría poner su nombre, no, simplemente estaban ahí. No eran muy valoradas las tierras. Una vez que hay un crecimiento poblacional grande en Europa, por, no sé, reducción de enfermedades, quizás la mortalidad disminuyó, la tasa de fecundidad aumentó, un cambio demográfico que hubo en esa época, la población creció mucho. Y como crece mucho, se necesitan muchos alimentos para alimentar a esa gente. Y por tanto, se necesita producir en más tierras. Y llega un momento en que las tierras de cultivo se hacen más valiosas. Entonces, esas tierras que antes eran un bien no económico porque eran muy abundantes, nadie las quería porque no había mucha población, con el tiempo se volvieron un bien económico, ¿no? Entonces, el aumento de población también puede ser una circunstancia que convierte un bien no económico a un bien económico. Y un ejemplo inverso, ¿no? Por ejemplo, un bien económico que se vuelve no económico. Un económico que se vuelve no económico. A ver.
Un ejemplo de bien económico que se vuelve no económico. Se me fue el nombre. A ver, otro ejemplo. Hasta hace más o menos 20 años, eh, estaba de moda, o bueno, no estaba de moda, sino que era muy necesario tener beepers. No sé si conocen los beepers. Los beepers, antes de los teléfonos, eran como un MP3 chiquitito, no muy chiquito, pero como un MP3, que sonaba cuando alguien te quería contactar. Lo tenías en tu bolsillo y sonaba. Y cuando sonaba, eh, tú sabías de que alguien quería comunicarse contigo, así que llamabas, ¿no?, a tu casa o a tu trabajo. Entonces los beepers eran bien económicos porque no había celulares, no había forma de comunicarse y por tanto era de mucha utilidad, ¿no? Pero las circunstancias hicieron de que el beeper se vuelva obsoleto, porque ¿para qué quieres un beeper si puedes tener un celular, un smartphone de alta tecnología? Se volvió totalmente inservible y ahora nadie quiere beepers. Ni siquiera, ni siquiera sabe muchos seguro qué es, nunca han visto que es un beeper. Entonces es un bien que por las circunstancias, porque han aparecido otros bienes mejores, pasa de ser económico a no económico, ¿no? Mm, Otro ejemplo, a ver, que tenga que ver con, no con tecnología. Ya, por ejemplo, mm, eh, a fines de la colonia, no en el Perú exactamente, pero sino en Sudamérica, se vendía barro de algunas ciudades del oriente, supuestamente porque eran eh, saludables, te mejoraban la salud, entonces la gente vendía ese barro que era supuestamente traído de otros países y te lo vendía y costaba un montón y era un bien económico, ¿no? Porque la gente satisfacía su necesidad de salud, entre comillas, o de cuidado personal con eso, hasta que varios años después se dieron cuenta que esos productos traían azufre en su composición y el azufre evidentemente es un producto que si te lo pones en la piel te va a hacer daño a largo plazo. Entonces, una vez que la gente se dio cuenta de eso, ese bien que costaba un montón, después ya no costó nada. Entonces se volvió un bien económico o un bien no económico. Mm, ¿Listo? ¿Qué más? Okay. Entonces hemos dicho que hay montones de necesidades por satisfacer, pero hay que tener los medios para satisfacerlas, ¿no? Y por eso tenemos que hablar de la riqueza. La riqueza para Menger es el total de los bienes que dispone una persona, su posesión de bienes, los bienes económicos de que dispone un sujeto económico como riqueza. Entonces la riqueza es el agregado de todos los bienes económicos que tenemos. Entonces ahí no tiene que incluir, por ejemplo, bienes no económicos, no sé. Yo puedo tener en mi casa un manante de agua que me puede servir un montón, pero no es un bien económico, ¿no? Porque no tiene un valor según Menger. Solamente tengo que sumar los bienes económicos. Entonces, la riqueza, si bien es cierto, no es una medida exacta de bienestar, pero sí es una medida aproximada y quizás muy informativa sobre la plenitud que una persona tiene en su vida. No, ustedes pueden decir si uh, no sé, por ejemplo, um, a ver, cuando en economía hablamos de bienestar,
nosotros decimos, ¿no? El bienestar depende de un montón de cosas, las oportunidades que tiene la persona en la vida, no sé, las relaciones sociales que tiene, el entorno político que tiene, y también la riqueza, ¿no? Porque con eso compra cosas. Yo con ustedes estoy totalmente de acuerdo, el bienestar de la gente depende de un montón de cosas, pero lamentablemente estas cosas como oportunidades, eh, relaciones sociales, entorno político, no son muy fáciles de medir. Exactamente por eso es que la mayoría de economistas lo que hace es aproximarse por la riqueza. Entonces, cuando hablamos de que una persona eh, es pobre, usualmente hablamos de pobreza monetaria, deberíamos hablar de pobreza multidimensional, ¿no? Pobreza multidimensional o de índice de desarrollo humano. Pero lo malo es que la pobreza multidimensional, el índice de desarrollo humano y otras medidas más de pobreza y de bienestar no tienen medidas muy objetivas, ¿no? Tienen algo de subjetivo. Entonces, por tanto, es que desde Menger y quizás desde anteriores, el bienestar se aproxima con la riqueza. ¿Qué más? ¿Preguntas, chicos? Al igual que los bienes económicos se pueden convertir en no económicos y los no económicos se pueden convertir en económicos, la riqueza también puede ir variando en el tiempo, ¿no? Entonces ustedes imaginen, como les decía un ejemplo, un fabricante de beepers en el mundo era sumamente millonario, ¿no? Tenía un montón de riqueza porque tenía en stock miles de bienes económicos que eran los beepers. Pero pasó el tiempo y él podría seguir teniendo esos beepers almacenados en su almacén, pero como ese bien económico se vuelve no económico, pierde su riqueza, ¿no? Sigue teniendo las cosas, pero su riqueza va disminuyendo. Eso también tiene que ver con la riqueza. La riqueza no necesariamente es constante en el tiempo, sino que va variando dependiendo de su composición. Si está compuesto de bienes que con el tiempo se van a transformar a no económicos, entonces una riqueza que va a estar disminuyendo. A ver, pasemos a Walras. Seguro han escuchado un montón del Walras por la ley del Walras, ¿no? La ley del Walras dice que si tienes N mercados, para garantizar que todos estén en equilibrio, solamente debes observar a N-1 mercados, ¿no? Es una macroeconomía. Si una economía está conformada de dos mercados, pero de tres mercados, yo no tengo que analizar los tres mercados para ver si hay equilibrio. Solamente veo dos que estén en equilibrio, y si se cumple, quiere decir que el tercero, por default, también está en equilibrio. Por eso Warras es más conocido, ¿no? Pero Warras tiene un montón de cosas adicionales. Entonces veamos qué tiene. Entonces él ya es un economista francés, de una familia también de economistas, y lo interesante es que su discípulo fue Pareto. Ustedes conocen a Pareto, ¿no? El óptimo de Pareto. El óptimo de Pareto fue propuesto por Wilfredo Pareto, que fue discípulo de Warras. Lo interesante de él es el hedonismo. Vamos a subrayar eso. Hedonismo utilizado por Gosse, la teoría de la aplicación matemática de diferencias de Cournot, la teoría subjetiva del valor, ¿qué más? Ya, todo lo que es subrayado es importante. ¿Qué es hedonismo? Hedonismo es básicamente el placer por consumir cosas materiales, ¿no? Por ejemplo, una persona hedonista no le importa
el bienestar espiritual, el bienestar en tu familia, el bienestar amical, no. Una persona hedonista simplemente le satisface acumular y comprar cosas. Entonces, básicamente la teoría de Warras y la teoría que va a venir después, hasta hoy en día, es una teoría hedonista, ¿no? Cuando hacemos nuestros modelitos de microeconomía, no estamos diciendo esta persona tiene amigos, esta persona tiene una familia estable, esta persona no tiene problemas familiares, no, no. Solamente hablamos de esta persona tiene bienestar porque consume una cantidad de cosas. Entonces, eso es algo que hasta hoy vamos a heredar, el hedonismo. Warras luego va a influir en Cournot. ¿Por qué? Porque Cournot es es uno de los primeros economistas que habla sobre mercados imperfectos, en particular sobre oligopolios. Y para que haya oligopolios, tiene que haber un equilibrio estable en la economía. Y Warras es el primero que habla de equilibrios estables en la economía. Por eso acá abajo aparece equilibrios generales en el mercado. Entonces, solamente cuando hay equilibrios es posible que haya oligopolios estables. Eso vamos a ver en un ratito. Y otra cosa que es importante es que habla de la teoría subjetiva del valor. Al igual que nuestro amigo Menger, Warras va a decir que el precio no solamente depende de cosas objetivas, como el salario que pagaste a los trabajadores o el capital que necesitaste para producir. Esas son cosas objetivas. Pero hay cosas subjetivas que aportan al valor, que aportan al precio. Por ejemplo, no sé, la publicidad, ¿no? Por ejemplo, la Inca Kola, su precio de producción de una botella que cuesta 2 soles, en realidad es como 35 centavos. ¿Y por qué lo venden a 2 soles? Porque subjetivamente la gente quiere comprar eso porque es un producto que tiene un montón de publicidad, que está asociada a estatus, está asociado a deportes, está asociado, no sé, a estar de moda. Entonces, el valor que una persona le da a algo, lo que uno está dispuesto a pagar por algo, no depende solamente de sus costos de producción, sino también de otras cosas subjetivas. Ok, ¿qué más? Warras considera a la economía clásica, es decir, a Ricardo, a Smith, como insuficiente. Entonces, empieza a criticar sobre todo a Ricardo en su teoría del valor-trabajo, ¿no? Ricardo decía que básicamente el valor de las cosas está determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza para producir. ¿Qué más? Warras es quizás, si ustedes agarran un libro de Warras, quizás va a ser el primer libro o el libro más antiguo que van a encontrar con un montón de fórmulas, con un montón de gráficos. Los libros anteriores, eh, como Smith, Ricardo, no tenían casi nada de gráficos. Si tenían una ecuación, era por ahí una ecuación, una identidad ahí muy simple. Luego vinieron otros, como Jevons quizás, pero Jevons no tenía tantas ecuaciones. Y si las tenía por ahí una que otra, o a veces en el apéndice o en la nota de pie de página. No mucho, ¿no? Pero ya el que eh, pone un montón de gráficos y fórmulas es Warras. Pues él tiene esta noción de querer volver la economía matemática. ¿Por qué? Porque él quiere caracterizar y decirnos que en una economía solamente hay un equilibrio. ¿Y eso por qué es importante? Les voy a contar que en el posgrado, en teoría económica y también en matemática aplicada, hay un curso entero, un semestre entero, donde lo único que se hace es demostrar que en el modelo microeconómico del consumidor y productor existe un equilibrio que es estable y que no existe otro equilibrio más. O sea, se imaginan un semestre entero solamente para demostrar eso. Entonces,
Si hoy en día nos ocupamos de eso, es porque es importante, ¿no? Y sí, es importante básicamente porque si no existiría un equilibrio, todo sería al azar. No habrían leyes detrás del comportamiento en la economía. Todo sería aleatorio. Entonces, que haya un equilibrio te da la noción de que lo que haces tiene una dirección objetiva, ¿no? Hacer una política de gasto público te va a llevar a algo estable, algo que tú estás prediciendo. Si no habría un equilibrio, que tú aumentes el gasto público, te podría llevar a cualquier lugar. No hay una dirección segura. Si uno quiere tener certeza sobre los efectos de cambios en la economía, tiene que estar seguro que hay equilibrios estables o un equilibrio estable. Eso es importante. Y por eso es que Warras es el primero que empieza a hablar de ese equilibrio estable y único. Un equilibrio estable y único. Y ese equilibrio estable y único básicamente es por interacción de los agentes económicos. Ustedes no se imaginan su problema del productor, ¿no? El productor lo que hace es minimiza sus costos, sujeto a que quiere producir una cantidad fija, ¿no? Y esa cantidad fija depende de cuánto capital y mano de obra utilizar. Este problema debe tener una sola solución, ¿no? Una cantidad producida según un precio que vamos a ponerle maximiza el beneficio, ¿no? Maximiza el beneficio, que es igual a sus ingresos menos sus costos. Ese problema tiene que tener una sola solución, ¿no? Una cantidad producida y un precio que va a cobrar. Y exactamente porque existe un solo equilibrio, es que esta empresa puede tomar decisiones sobre cuánto de capital utilizar y cuánto de mano de obra utilizar. Si tú le dirías a esa empresa, no, hay dos posibles equilibrios. Un equilibrio donde tus ganancias van a ser cero, otro equilibrio donde tus ganancias van a ser menos 1.000.000 y otro donde va a ser 1.000.000. Tres posibles equilibrios. Una empresa no va a querer arriesgarse de esa forma, ¿no? Es muy raro que alguien quiera arriesgarse. Si esta empresa toma una decisión de cuánto producir y cómo producir, tiene que estar seguro que va a llegar a una solución, a una de las soluciones. Y esto que es el problema de una empresa, se tiene que trasladar a todo el mercado, ¿no? Si la economía se comporta de una forma, tiene que haber un solo resultado posible. Y ese modelito va a ser inspiración para el modelito Arrow de Breu. El modelo Arrow de Breu es un modelo teórico bastante amplio que habla de que un montón de mercados van a estar en equilibrio. Y ese modelito Arrow de Breu seguro ya lo han visto en algún curso. Tal vez no lo han visto con el nombre Arrow de Breu. A veces simplemente le ponen el modelo de equilibrio general. Modelo de equilibrio general. A ver, la característica notable del modelo de Warras es la inexistencia de clases sociales. Esto es importante. Puesto que la única diferencia entre empresarios y trabajadores consiste en el tiempo de decisión que debe tomar y los trabajadores podían a su vez ser empresarios en calidad de... Ya. Esto es importante. Ustedes recuerdan que cuando hablábamos de Ricardo, Smith, Marx, todos ellos, siempre aparecían en un momento clases sociales, no sé, los terratenientes, los capitalistas, los obreros. Hablamos de lucha de clases, de que hay clases que tienen intereses muy distintos a otras clases, por tanto va a haber conflictos, ¿no? Y eso era intrínseco a la economía. Casi todos los autores, explícita o implícitamente, consideraban que había clases sociales. Pero Warras va a decir, no, la economía no debe tener clases sociales. Todos en la sociedad somos iguales.
En lo único que nos diferenciamos es en nuestras preferencias y en lo que acumulamos como riqueza. En todo lo demás somos iguales. Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones, todos tenemos las mismas capacidades, todo. No hay clases sociales, no hay intereses opuestos entre personas, entre grupos de personas. Y esto tiene una ventaja y tiene una desventaja. Una ventaja es que facilita que la economía se vuelva matemática. Entonces, como todos somos iguales, como todos los consumidores somos iguales, ¿no? Como todos los consumidores somos iguales, solamente basta elegir a uno de ellos porque es representativo, ¿no? Si todos somos iguales, uno de ellos que sea el consumidor representativo y ya está. Si todas las empresas son iguales, entonces yo puedo coger uno de ellos como representativo y ya está. No necesito estudiar a todos los consumidores ni a todos los productores, solamente a uno, porque ese uno es igual a los demás. Por eso es que en microeconomía siempre hablamos de la firma representativa y del consumidor representativo. Y esa es la ventaja, facilita el análisis, la matemática la vuelve más fácil, pero hay una desventaja, que estás abstrayendo demasiado la realidad y estás dejando de lado que en la sociedad y en la economía hay gente con mayor poder de negociación, hay gente con mayor poder de influencia, ¿no? Y eso usualmente tiene correlato en el intercambio, en el comercio, en el equilibrio, ¿no? Por ejemplo, si todas las empresas petroleras del Perú fueran iguales, cualquiera de ellas podría ganar una licitación de un lote de, no sé, de petróleo. Y está bien. Pero en la vida real, a pesar de que las empresas puedan ser iguales, puede ser que uno de ellos tenga poder político adicional. Y solamente por eso, no por ser más eficiente, simplemente por tener más poder, termina ganando la licitación. Entonces, estás afectando el equilibrio, estás afectando lo que debería suceder en la economía libremente. Entonces, eso es lo que, esa es la desventaja de ese supuesto de no clases sociales que hace Warras, que ya está abstrayendo demasiado la realidad, simplificando mucho la realidad, y si simplificas los supuestos, evidentemente vas a llegar a soluciones o a conclusiones no muy realistas, ¿no? Y bueno, eso ya viene la crítica después que hacen varios economistas, ¿no? Que dicen que de los modelos macroeconómicos, los modelos microeconómicos, en realidad no se cumplen en la realidad. Hay varios economistas que siempre dicen, ah, sí, tu modelito de competencia perfecta solamente eh, solamente se cumple en el papel, nunca se va a cumplir en la realidad. Tu modelito de monopolio, tu regulación de monopolio solamente va a existir en el papel, no va solamente se va a cumplir en el papel, no se va a cumplir en la realidad. Y es básicamente por eso, porque todos esos modelos están asumiendo que no hay clases sociales, que todos somos iguales. A ver. ¿No? Que no haya clases sociales implica esto, ¿no? Intercambios voluntarios. ¿No? Por ejemplo, no sé, si el mercado, por ejemplo, de leche fuera libre, con todas las empresas iguales, yo podría elegir la calidad y el precio que yo quiera de leche, ¿no? Pero lamentablemente no hay tanta libertad porque hay una restricción, hay muy pocas empresas que producen leche. Creo que Gloria tiene un porcentaje de participación del mercado gigantesco. No tengo libertad de elegir la calidad que yo quiera, ¿no? Estoy restringido por lo que ellos están ofreciendo, no hay más competencia. ¿Y por qué? Porque tienen un poder de mercado. Entonces, no todas las empresas son iguales.
Y bueno, básicamente Walras va a decir que su modelito es un modelito que funciona como la Bolsa de París, ¿no? La Bolsa de París es una de las bolsas que en la antigüedad era la más importante, hoy en día es una de las más importantes, no es la más importante, pero en la época de Warras era la más importante. Y en teoría era una bolsa donde existía competencia perfecta. Según ellos dicen, competencia perfecta. Y además en esa bolsa de valores había tantas acciones por vender, tantos brokers que negociaban, tanta gente que compraba, que era como que todos eran iguales y era un espacio totalmente democrático y por tanto ese era un modelo de comunidad perfecta donde se cumplía eso de no clases sociales. Sí, puede ser, pero hay cosas que no se cumplen del todo, ¿no? Por ejemplo, en una bolsa de valores como la de París, no siempre hay información completa, ¿no? Siempre hay información privilegiada. Y eso ya no sería competitivo perfectamente. Pero, pero bueno, eso ya es una crítica que se le puede hacer a Warras, ¿no? Pero Warras, él decía que esa bolsa de París era quizás la más cercana a ese tipo de economía de competencia perfecta, sin clases sociales, donde todos somos iguales, donde las transacciones se hacen voluntariamente, no hay poder de ningún lado, todo eso. Con su libro más conocido, o su libro seminal, su libro más importante es este, Elementos de Economía Política, que básicamente es el libro más importante de la escuela marginalista. Ahí va a plantear ese equilibrio general que, bueno, hasta ahora se sigue utilizando en los cursos de micro 2 y en el posgrado. Veamos qué más dice acá. Ok. La limitación en la que la cantidad de las cosas útiles tiene tres consecuencias. Las cosas útiles ilimitadas son apropiables. Entonces, si las cosas son útiles y a la vez son escasas, la gente va a querer apropiarse de ellas. Como les dije, como las tierras, ¿no? Cuando antes no eran limitadas las tierras, había un montón de tierras y nadie las quería poner su cerco, nadie quería poner su nombre ahí. Una vez que se hacen valiosas las tierras, empieza el cercamiento de tierras. La gente quiere apropiarse de esas tierras. Entonces, una consecuencia de que las cosas útiles sean limitadas es que van a querer las personas van a querer apropiarse de esas cosas. Otra consecuencia es que son intercambiables. Entonces, como ahora yo tengo la potestad de apropiarme de cosas, tengo el derecho de propiedad sobre esas cosas, si otra persona quiere acceder a eso, tiene que negociar conmigo para intercambiar. Y finalmente, la última consecuencia es que si esas cosas son valiosas, útiles y a la vez limitadas, va a haber gente que va a decir, oye, yo puedo producirlo de modo de que la gente que no accede pueda acceder. Entonces, supongamos, eh, las vacunas, ¿no? Por ejemplo, las vacunas eh, contra la gripe, eh, cuando es época de calor, nadie quiere vacunas. Están ahí muy baratas, en el Ministerio de Salud están guardadas ahí porque nadie quiere ponerse la vacuna, porque está haciendo calor, nadie se enferma de gripe, ¿no? Pero una vez que viene la temporada de frío, todos quieren ponerse vacunas. La demanda de vacunas aumenta, se hace más valiosa. Hay gente que quiere pagar por una vacuna. Entonces, va a haber un empresario que va a decir, oye, voy a aprovechar esto y voy a empezar a producir, a multiplicar la cantidad ya existente. Esas son las tres consecuencias de que las cosas útiles sean limitadas o sean escasas. Esto es lo mismo, apropiación tiene que ver con que uno va a acumular, intercambio era la segunda, y el tercero, reproducción, que era simplemente producir
o multiplicar las cosas, ¿no? Ok. Y acá ya viene esto de valor de cambio. Habíamos dicho que ni Menger ni Walras creían que el valor de las cosas solamente dependía de los costos, ¿no? Sino que depende de otras cosas adicionales, cosas subjetivas. Se acaba de decir que el origen del valor también está en el cambio y el intercambio. Es decir, si hay un montón de gente que desea algo, el precio de esa cosa va a aumentar a pesar de que su costo no varía. Entonces, si una parte del valor de las cosas está en el trabajo, está bien. El costo de producir es en gran parte es por el trabajo, entonces el valor de las cosas sí depende del trabajo, como lo decía sus antecesores eh, como Marx o como Smith. Pero también hay otra parte que tiene que ver con la utilidad y otra con la escasez, ¿no? Entonces, tres cosas van a ser las que van a determinar el valor de las cosas. ¿Preguntas, chicos? Okay. Finalmente, acá vamos a ver economía aplicada y economía social. En la economía aplicada va a ser lo que él va a llamar teoría de la industria, y teoría social va a ser, ¿dónde le pone acá? La economía social más tiene que ver con la propiedad. No lo han puesto acá. Por acá debe estar. Ya, entonces la economía aplicada, según Warras, es la teoría de la industria, es decir, los métodos, las formas en la cual unas cosas se transforman en otras cosas. Es básicamente industria, ¿no? Una ciencia aplicada porque estamos buscando poner en práctica conocimientos, ideas, procesos para crear nuevas cosas. Esta teoría de la industria, esta economía aplicada, va a tener dos objetivos. Uno que es multiplicar la cantidad de cosas útiles, de modo que más gente pueda acceder. Y otro que es transformarlas en directamente útiles las cosas que no lo son de forma indirecta. Por ejemplo, una computadora está hecha de varios metales, ¿no? Por ahí tiene un pedacito de diamante para el lector de CDs, por ahí tiene aluminio, por ahí tiene, no sé, plástico de algunas partes. Esas cosas por sí solas no son útiles, ¿no? Pero cuando las combinas en una sola cosa, cuando armas un producto, se vuelven útiles. Otro ejemplo, una taza de arcilla. La arcilla es simplemente barro, no es útil directamente, pero una vez que la transformas, le das forma, la pones a un horno, la pintas, se vuelve en un objeto que da utilidad, ¿no? que sirve. Entonces, ese es el objetivo, uno de los objetivos de la industria, convertir cosas que directamente no son útiles, como el barro, a cosas que sí son útiles, como una taza, ¿no? Y bueno, acá está. La economía social tiene que ver con instituciones, acá está, que son en su gran mayoría, o la institución más importante es el de derecho de propiedad. Entonces, la única forma en la cual un mercado puede funcionar es que las cosas sean apropiables. Y para que algo sea apropiable, tiene que tener derecho de propiedad. ¿No? Ustedes imaginen, un mercado solamente funciona si está compuesto de bienes económicos, ¿no? No puede haber un mercado de bienes no económicos. Nadie va a intercambiar cosas, bienes no económicos. Pero para que un bien sea económico, tiene que ser apropiable.
Es decir, que una persona pueda usufructuarla, poseerla y evitar que los demás la usen, ¿no? ¿De qué me sirve a mí comprar una vereda? No, ¿no? ¿Cómo voy a evitar de que otras personas la usen? Ese no es un bien económico. Pero yo puedo comprar una piscina, cercarla, entonces evito que los demás la utilicen. Eso se llama que es apropiable. Yo solamente la voy a usar. Pero para que sea apropiable, tiene que haber alguien que me garantice el derecho de propiedad sobre ese bien. El que me garantiza ese derecho de propiedad tiene que ser un ente que sea lo suficientemente poderoso eh, para que pueda hacer cumplir eso, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga una capacidad adquisitiva muy grande, que pueda sancionar encerrando a la gente en la cárcel o obligando a alguien a pagar una reparación civil, ¿no? En teoría, el único que puede garantizar eso es el Estado, ¿no? El Estado tiene el monopolio de la violencia, puede mandar a la gente a la cárcel, puede privar de libertad, puede embargar cosas, ¿no? En ese sentido, el único que puede eh, hacer cumplir los derechos de propiedad es el Estado. Y el estudio de todo esto, ¿quién lo hace? Lo hace la economía social o la economía de las instituciones, ¿no? La teoría de las instituciones. Adicionalmente, la teoría de las instituciones también se va a ocupar de otras cosas, ¿no? Recordemos que instituciones en realidad es sinónimo de ¿qué? Instituciones es sinónimo de reglas de juego, ¿no? Reglas de juego. Los derechos de propiedad son un tipo de institución. Es una regla de juego que deben cumplir la gente que vive en sociedad. Pero hay otras reglas de juego u otras formas de organizarnos, ¿no? Por ejemplo, eh, la tradición. La tradición es una regla de juego, ¿no? Por ejemplo, eh, que yo vaya por la universidad caminando y no le meta un golpe a todas las personas por respeto y por buenos modales, es una regla social, es una regla de tradición, es una regla moral. Y es una regla que se cumple para que la sociedad esté coordinada o esté en paz, ¿no? Esas cosas también son las instituciones las que... Es una institución y por tanto la economía social, eh, la teoría de las instituciones la estudia. Por eso acá habla de... ¿dónde está? Ciencia moral o ciencia ética, ¿no? Cuando hablamos de instituciones, podemos hablar de derechos de propiedad, de reglas morales, reglas éticas, hasta reglas religiosas, eh, inclusive a las formas de comportamiento humano que tienen que ver con la psicología. Todo eso, eh, no sé si con ustedes hemos visto eso del free rider. No sé, free rider. El free rider es una persona, que en español se le diría gorrón, que es una persona que se beneficia del accionar colectivo de otras personas, ¿no? Seguro ustedes han visto o han vivido en una fiesta que se ponen de acuerdo para poner, eh, para comprar, no sé, cerveza, licor, galletas, tortas. Ponen una chanchita y uno no pone nada, pero al final termina comiendo la torta o tomando la bebida, ¿no? Entonces, esa persona, sin haber incurrido en costos, se beneficia de la acción de los demás. Ese se llama el gorrón o el free rider. Eso es también una forma de comportamiento que estudia la teoría de las instituciones, pero tiene que ver con la psicología, ¿no? Porque psicológicamente las personas somos, bueno, económicamente y psicológicamente, las personas somos un poco egoístas, ¿no? Pensamos en nuestro bienestar. Reducimos costos y maximizamos bienestar. No asumimos costo, pero sí, eh, sí tenemos utilidad de comer esa torta o esa bebida, ¿no? De beber esa bebida.
Entonces, es totalmente racional eso, ¿no? No asumo el costo, pero sí me beneficio. Y eso tiene que ver con la psicología y también tiene que ver con una regla de comportamiento. Preguntas, chicos. Ok, chicos. Recuerden que las siguientes semanas sí tenemos control. Así que hoy vamos a terminar temprano porque no hay control. Pero la siguiente ya nos vemos. Y no se olviden chequear las lecturas. Cuídense. Nos vemos.